En un video anterior que habla sobre la importancia de elegir bien, elige bien, en tus manos está, hablaba un poco del poder que tenemos de elegir lo mejor. Podemos escoger el camino de la virtud, el camino virtuoso, en donde apliquemos la virtud y no tanto irnos por el camino de la emoción, del pensamiento racional un poco frío, porque eso nos genera dolor, resentimiento, apego, en fin. Y aquí en Epicteto, este gran filósofo estoico que nació hacia el año 50 más o menos de nuestra era, encontré una frase, porque a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo le hago para enfrentar las circunstancias? ¿Verdad? Sí, ya sé que tengo que elegir mejor, que debo elegir el camino de la virtud, pero podríamos preguntarnos cómo. Vamos a intentar dar una respuesta al respecto. Epicteto aquí nos dice, hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos, como nuestros juicios, nuestras tendencias, nuestros deseos y aversiones, y en una palabra todas nuestras operaciones o actividades o acciones. Otras, dice él, hay también que no dependen de nosotros, como el cuerpo, las riquezas, la reputación, el poder. En una palabra, todo aquello que no es de nuestra operación o de nuestras acciones. Lo que depende de nosotros es libre por su naturaleza y no puede ser impedido ni forzado de ningún hombre. Y al contrario, lo que no depende de nosotros es servil, despreciable y sujeto al ajeno poder. Entonces es muy interesante esto porque lo podemos aplicar precisamente en esas gama de circunstancias o de situaciones que se nos presentan en la vida. Cotidianamente se nos están presentando situaciones o circunstancias con nuestra salud, que algo nos duele o que tengo determinada enfermedad o una situación con nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, en fin, nuestro jefe en el trabajo, ¿verdad? Siempre se están manifestando circunstancias de todo tipo. ¿Cómo hacer para escoger el camino virtuoso? Es decir, responder con las virtudes y no irnos por el camino emocional que, repito, nos ocasiona tanta alteración, intranquilidad, dolor en el alma, ¿no es cierto? Pues creo que aquí Epicteto nos da una guía. Debemos escoger precisamente primero ante una circunstancia, preguntarnos, ¿depende de nosotros? Si esta situación que está presentándose en nuestra vida depende de nosotros, como por ejemplo la salud, pues entonces tengo la posibilidad de tener un dominio sobre esa circunstancia, llegar a transformarla e inclusive en un momento determinado hasta trascenderla, es decir, ya superarla del todo, ¿verdad? Ahora, si la respuesta es no depende de nosotros, pues deberíamos soltarla, ¿cierto? Y concentrar nuestra mente, nuestro pensamiento en aquello que realmente podemos nosotros transformar. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Porque en este otro video que menciono, hablaba yo de que lo más importante no es que se presenten las circunstancias, sino cómo yo respondo ante la circunstancia. Entonces, ¿cómo responder ante la circunstancia? ¿Cierto? Bueno, además de hacernos la pregunta, ¿depende de nosotros? Si depende de nosotros, puedo transformarla en el justo momento. Pero hay digamos, una amplia posibilidades digamos, de alteraciones ante esto. No es fácil, no hay un solo camino, ¿verdad? Porque pueden haber muchas emociones que nos estén afectando y que están asociadas a esta circunstancia.
Pero hay un punto importante que quiero compartir hoy y es el diálogo interno que siempre está con nosotros. Esa repetición de pensamiento de la cual muchas veces no somos conscientes. Ese diálogo interno que muchas veces es lesivo, nos lesiona, nos afecta, nos impide, nos ejerce una fuerza, digámoslo así, negativa, ¿verdad? Y que nos produce dolor, nos produce apego a las situaciones de la vida. ¿Cómo hacer para transformar ese diálogo interno? Porque si ese diálogo interno, como depende de nosotros, podemos transformarlo, ¿sí? Ahora, esto requiere principalmente conciencia, ser conscientes de nuestro diálogo interno. ¿Cómo se presenta ese diálogo en el transcurso de los minutos, de los segundos, del día entero? En la medida que podamos ser conscientes de escuchemos ese diálogo, entonces podemos empezar a transformarlo con voluntad, que es otra virtud, con disciplina, que es la fuerza que nos va dando la posibilidad de crear un nuevo hábito en cuanto al uso del diálogo interno, para que este diálogo interno pues sea benefactor para nosotros, que nos dé una posibilidad de acrecentar nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, que no nos incomode este diálogo. Entonces, se requiere un esfuerzo consciente continuo, que no es fácil. En los videos que yo comparto acá en este canal, pues no estoy dando recetas mágicas, estoy mostrando la realidad humana, mi propia realidad, y digo, bueno, no es fácil precisamente transformar nuestra vida, transformar nuestra alma e irnos por el camino de la virtud, ¿cierto? Que es el camino del ser, ¿sí? Entonces, repito, ser conscientes del diálogo. Al ser conscientes de nuestro diálogo, podríamos eventualmente, por ejemplo, colocar una frase, la que te guste. Por ejemplo, todo está bien. Y empezar, escuchamos nuestro diálogo interno, somos conscientes de él y nos damos cuenta que nos está lesionando. Entonces ahí agarro esta frase y digo, todo está bien, todo está bien. Lo puedo transformar, está en mi interior. Tengo el poder sobre eso. Entonces ahí irnos repitiendo, el diálogo ya cambió. Fíjate, ya cambió el diálogo porque estamos diciéndonos todo está bien. Y puedo tomar esta frase u otra, ¿verdad? Que tú creas que te hace mejor beneficio a ti e irla utilizando constantemente para ir transformando precisamente esta situación, ¿sí? Ahora, hay que tener fe en que sí lo podemos lograr, pero me refiero a una fe virtuosa, no tanto una fe, digámoslo así, ciega, o si me permiten la expresión, no, una fe, digamos, religiosa que no está mal, pero me refiero a la fe como virtud. Y en eso, por ejemplo, una primera guía también nos la da un filósofo, don Miguel de Unamuno. Él decía, la fe, más que creer, es crear. Entonces podríamos decirnos, bueno, tengo que tener fe en mí, en que puedo trascender esta circunstancia porque depende de mí. Y si la puedo trascender, entonces puedo constantemente estar creando los mecanismos, los hábitos nuevos, el nuevo diálogo interno, la transformación de mis propias emociones o de alguna emoción. Puedo creer, ¿cierto? Que ya sé que es crear. No es tanto creer, sino crear. Entonces puedo crear mayor salud, crear mayor bienestar, crear una transformación, crear tranquilidad en mi interior. Entonces esto lo podemos hacer y es una invitación. Claro,
aquí estoy hablando en términos generales. Cada uno de ustedes que escucha este mensaje, pues tiene sus propias circunstancias. Y esas circunstancias muy tuyas ya requerirían un coaching específico para poder, digamos, profundizar el tema y ver soluciones. Pero bueno, dejo este mensaje, siempre pensando en ustedes, y seguimos entonces en comunicación.